Estado proteccionista ha sido fundamental para el desarrollo de las potencias mundiales que conocemos actualmente. Pero, ¿qué es el proteccionismo? Proteccionismo es una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero con la aplicación de aranceles o cualquier otro tipo de restricción a la importación. Existieron algunas aplicaciones de políticas proteccionistas y medidas económicas que tomaron para su desarrollo, como lo vamos a ver a continuación. Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, este atravesó grandes cambios a través de la historia, sobre todo en el tema de subsidios y aranceles, en especial con el algodón, la lana y los productos manufactureros. De hecho, existió una subida y bajada de aranceles desde un 13 hasta un 50% aproximadamente, lo cual lo realizaban para la protección a la industria naciente, es decir, la protección para las industrias nacionales y para el desarrollo de las infraestructuras internas. La tensión creada en torno tanto a la cuestión arancelaria como a la de la esclavitud se mantuvo entre el norte y el sur y finalmente culminó en la famosa Guerra Civil. Lincoln, quien era el presidente de ese entonces y creía en el proteccionismo, redacta un punto para apaciguar a los miembros a favor del libre comercio y asimismo seguía siendo aceptable para los proteccionistas. Durante el siglo XIX se puede considerar a Estados Unidos como uno de los más poderosos de Alemania. A pesar de que Alemania es considerada como la madre del proteccionismo, en realidad esto no siempre fue así. En 1834, Alemania seguía teniendo una protección suave, ya que los aranceles de Sauvagery resultaron insuficientes como para proporcionar una efectiva protección a la industria naciente. En 1879, Otto von Bismarck introdujo un importante incremento arancelario para cimentar la alianza política entre los Junkers y la industria pesada, llamado Matrimonio del Hierro y el Centeno, y también acordó una protección suplementaria sustancial a la agricultura y a las industrias pesadas. Paterberg, en 1820, creó el famoso Instituto de Artesanías para capacitar trabajadores cualificados, financió viajes al exterior para recoger información sobre nuevas tecnologías, trajo máquinas extranjeras para copiarlas y dio apoyos para iniciar negocios, especialmente en los campos de la industria de maquinaria, motor y locomotoras. Desde el siglo XIX, el Estado prusiano encabezó una forma de intervencionismo menos directa y más sofisticada que la empleada en Silesia. Empezó con la financiación de carreteras por parte del gobierno, la reforma educativa, la reorientación de sus enseñanzas desde la tecnología a la ciencia tecnológica. Francia. De esta misma manera que en el caso de Alemania, la política económica francesa es objeto de una mitificación continua, que consiste en la idea prolongada principalmente por los liberales británicos de que Francia siempre ha sido una economía dirigida por el Estado. La política económica francesa del periodo anterior a la Revolución, conocida como el colbertismo, fue muy intervencionista. Por ejemplo, dado el retroceso tecnológico en relación a Inglaterra, el Estado francés intentó reclutar masivamente trabajadores cualificados británicos e incentivó el espionaje industrial. Estas acciones de gobierno fueron parte responsables de la desaparición de la brecha tecnológica entre Francia e Inglaterra y de exitosa industrialización francesa en la época de la Revolución. Suecia, o también conocida como la pequeña economía abierta durante el periodo de la posguerra, tras el fin de las guerras napoleónicas, el gobierno sueco promulgó una ley arancelaria muy proteccionista en 1816, que prohibía las importaciones y exportaciones de algunos artículos. En 1880, Suecia empezó a usar los aranceles como medio de proteger al sector agrícola de la emergente competencia estadounidense. Para 1913, su tasa arancelaria media sobre los productos manufactureros estaba entre las más altas de Europa. Entre 1890 y 1900, Suecia era, después de Finlandia, la segunda economía en términos de rapidez de crecimiento de las 16 principales economías industriales y la que más rápidamente creció entre 1900 y 1913. Esta protección arancelaria tuvo éxito porque estuvo combinada en la concesión de subsidios industriales y con el apoyo a la inversión y el desarrollo, con el objeto de impulsar la adopción de nuevas tecnologías. Otra medida tomada por Suecia que ayudó al desarrollo fue la estrecha cooperación público-privada, que provocó la participación estatal en los planes de irrigación y drenaje agrícola, desarrollo de los ferrocarriles e infraestructura. Algunas aplicaciones de política proteccionista se dieron en países como Bélgica, cuyas medidas proteccionistas en el siglo XVIII radicaban en invertir en infraestructura industrial. Los aranceles llegaban hasta el 30% o 60% en algodón, lana y fibra de lino y al 85% para el hierro. Países Bajos, que en 1840 entró en un régimen laissez-faire, que significa dejar hacer y dejar pasar. Abolió la ley de patentes y al final de la Segunda Guerra Mundial aplicó subsidios a las regiones industrialmente atrasadas, impulsó la educación técnica y promoción del desarrollo de la industria del aluminio. Suecia también aplicó políticas de libre comercio, de laissez-faire. Evitó una ley de patentes hasta 1907 y eso permitió el desarrollo de industrias, especialmente la química, farmacéutica y alimentaria. También está Japón, en donde los tratados desiguales suprimían su autonomía arancelaria, hasta 1911 que la recuperó. En un principio, el país generaba muy poca renta y apenas desarrollaba unas pocas empresas modernizadoras, pero estaba formando nuevos ingenieros y gestores, una pequeña pero cada vez más importante fuerza de trabajo, a la par que facilitaba la transferencia de nuevas tecnologías e instituciones extranjeras. La estrategia de adelantamiento del líder y las respuestas de los países que intentan alcanzarlo, Inglaterra y sus seguidores.
Las colonias. A través de las regulaciones comerciales e industriales que realizó Inglaterra, se trató de relegar a todas las colonias a la producción de materias primas, evitando así el desarrollo de estas. Políticas aplicadas por Inglaterra. Primero, se aplicaron políticas para incentivar la producción de materias primas en las colonias. Por ejemplo, en la década de 1720 se concedió subsidios de exportación y se abolió los aranceles británicos a la importación de materias primas. En segundo lugar, algunas actividades manufactureras fueron ilegalizadas. Y en tercer lugar, se prohibieron las exportaciones de las colonias que competían con productos británicos. Países semi-independientes. Los intentos británicos por impedir el desarrollo de los países menos desarrollados en el ámbito manufacturero se dieron a través de una imposición de libre comercio, o también llamadas tratados desiguales, los cuales se llegaron a aplicar durante el siglo XIX y consistían en imponer techos arancelarios. Los países que usaron estos tratados desiguales son: el Reino Unido usó los tratados desiguales por primera vez en América Latina en 1810, China durante las 2 décadas firmó estos tratados, Tailandia en 1824 y Japón en 1854. Los países latinoamericanos más importantes consiguieron recuperar la autonomía arancelaria a partir de la década de 1880. Muchos otros la recuperaron tan solo tras la Primera Guerra Mundial. Naciones competidoras. Inglaterra no pudo usar estos tratados desiguales. En lugar de ello, se concentró sobre todo en impedir la salida del país de sus tecnologías de nivel superior. Cuando se empezó a dar la inclusión de las tecnologías en la maquinaria, se empezó a dar una fuga de trabajadores, los cuales eran solicitados por los gobiernos de los países menos desarrollados con la finalidad de impulsar su industria. Al ver toda esta fuga, Inglaterra empezó a aplicar varias medidas para impedirlo. En primer lugar, prohibió la emigración de trabajadores cualificados y se estableció que si ellos no volvían a casa en 6 meses, perdían sus derechos a poseer tierras y bienes en Inglaterra y se les retiraba la ciudadanía. La ley mencionaba específicamente industrias tales como la lana, el acero, el hierro y cobre y otros metales.